Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Estamos contentos en esta mañana preciosa que Dios ha preparado para nosotros, para congregarnos, para reunirnos. Y a pesar de que el día acá está un poco gris y lluvioso, es una mañana hermosa porque la presencia de Dios nos ha visitado. Hemos tenido un tiempo de alabanza lindísimo y estamos felices. Estamos muy contentos y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Los queremos invitar a que por favor compartan esta transmisión con los demás hermanos de la congregación y que por favor dispongan sus corazones para lo que hoy Dios nos quiere hablar, para lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros. El Señor es bueno y hemos sentido una presencia lindísima. Que Dios bendiga a nuestro hermano Javi. Estoy muy feliz de poder alabar a Javi, alabar al Señor nuevamente con nuestro hermano Javi. Hemos tenido recuerdos preciosos. Hace 8 años cuando estuvimos en Colombia y estuvimos en ese tiempo precioso, nuevamente volviendo a nuestra iglesia después de muchos años. Recuerdo esos tiempos y muchos hermanos no habían visto aquí a Javi, pero habían escuchado ya las alabanzas del pastor Antonio con Javi, y eran las grabaciones que yo colocaba una y otra vez, porque esos tiempos hermosos con los cuales Dios nos bendijo, y hoy Dios nos está reuniendo otra vez a todos. Hoy Dios está levantando nuevamente esa congregación preciosa, ya desde diferentes lugares de la tierra. Nuestros pastores en Colombia, nosotros aquí en Canadá, nuestro hermano Javi en Estados Unidos, hay hermanos de mi amado Jesús en Israel, en Australia, en Chile, en diferentes países, y estamos muy contentos porque hoy venimos todos a congregarnos, a adorar a un mismo Dios, y todos como hermanos muy dispuestos. Así es que Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar acá. Vamos a orar y vamos hoy a tener un tiempo especial y un tiempo un poco diferente, mis hermanos. Hoy, más que una predicación, quisiera hablar con ustedes. Tengo unos versículos que el Señor me dio, una palabra que Dios me dio, pero quisiera que hoy fuera más como cuando un papá se sienta a hablar con sus hijos y les da consejos y les responde sus preguntas y sus inquietudes. Así quisiera que pudiéramos tener este tiempo el día de hoy, que abriéramos nuestros corazones, que nos olvidáramos de todo y que dejemos que Dios nos hable como Padre, y vamos a ir mirando diferentes temas. Dios les bendiga, mis hermanos. Inclinamos nuestros rostros y vamos entonces a orar. Poderoso Dios de la creación, nos humillamos ante ti, Señor, y te adoramos y te honramos, Señor, y te damos gloria y honor a ti. Maravilloso Dios, muchas gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por estar con nosotros, Dios mío. Hoy esperamos, Señor, una palabra de parte tuya. Hoy esperamos, Señor, que tú nos enseñes cosas lindas que no hemos conocido hasta hoy. También te pedimos que nos limpies de toda la contaminación del mundo, Señor, que perdones todo pecado, Señor, en nuestra vida cometido, o aún errores que tenemos ocultos y aún no conocemos. Sácalos a la luz, perfecciona nuestra relación contigo, Señor. Queremos caminar hoy contigo, queremos pedirte que tu luz brille sobre nuestra vida, Señor, sobre nuestro rostro, y que toda tiniebla pase en el nombre de Jesucristo. Guíame, dame tu amor, tu sabiduría, lléname, Espíritu Santo, para que tu pueblo hoy y yo mismo podamos ser ministrados con tu amor. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor. Amén. Y amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Muy bien. El domingo pasado estuve compartiendo la palabra que Dios puso en mi corazón, y tenía un título, y era Antes que la lámpara de Dios se apague. Antes que la lámpara de Dios se apague. Y en la predicación mencionamos un texto de cuando Dios le habló por primera vez a Samuel, aquel profeta hermoso que Dios escogió apenas siendo un niño. Y Dios le habló y Samuel ni siquiera conocía la voz de Dios. Pero encontramos a través de la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, encontramos que Dios le habló antes de que la lámpara que había allí en el tabernáculo se apagara.
Y cuando fuimos a la definición de esa palabra lámpara, nos dimos cuenta que la palabra en hebreo era la palabra nerá, la palabra nerá. Y cuando comenzamos a definir la palabra nerá, de lo que significa lámpara o brillar, también la palabra nerá tiene otra aplicación, y es cuando se trabaja la tierra, cuando se prepara el campo, se abren los surcos y se siembra. Ese retoñar en los surcos de la tierra da un brillo, da un contraste de colores especial, y también esa palabra está aquí explicada en ese contexto. Entonces, no sé cuántos me lo van a creer, pero yo estaba haciendo mi devocional, normal como lo hago todos los días. Leo el Salmo del día, leo el Proverbio del día. Y cuando llegué al Proverbio número 13, que era el Proverbio de ese día, y lo comencé a leer, encontré el versículo 23. Y usted puede abrir su Biblia allí, por favor, Proverbios capítulo 13, versículo 23. Y cuando lo comencé a leer, yo medito mucho en lo que Dios me habla, y cuando llego sobre todo allí a los proverbios, los leo detenidamente porque hay mucha sabiduría condensada. El libro de los proverbios es un libro de muchísima sabiduría que le toca a uno leer despacio, porque son tantos y tantos consejos tan maravillosos. Y cuando estaba leyendo el versículo 23, mis ojos se quedaron allí puestos en la palabra. Vamos a leer el versículo y luego les voy a decir cuál palabra era. Proverbios capítulo 13, versículos 23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Cuando yo me quedé meditando acerca de esta palabra, Dios fijó mis ojos en este versículo y me quedé meditando. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Bueno, si hay alguien pobre, ¿por qué tiene abundancia de algo? Si ya la Biblia dice que es pobre. Pero ese pobre tiene abundancia de algo y lo pierde porque está haciendo alguna cosa mal. Está haciendo algo mal hecho. No lo está haciendo de la manera correcta. Entonces seguí meditando y meditando en lo que quería Dios hablarme a mí como hombre en este versículo. Y dije, no, tengo que ir a la palabra barbecho porque no entiendo bien lo que la palabra barbecho dice aquí en este contexto. No sé si será el granero, no sé si será el lugar donde se almacenaban los alimentos en ese tiempo. No sé a qué está haciendo referencia a Dios, porque dice que allí en ese lugar hay mucho pan, pero que se pierde. Y cuando fui al diccionario en hebreo, la palabra barbecho allí es la palabra nerá. De hecho, la referencia en la concordancia Strong, que es como uno puede ubicar las palabras hebreas o griegas, tiene el mismo número que aparecía en lámpara allí en 1 Samuel 3:3. Y yo dije, Dios mío, esto no puede ser una casualidad. Algo tú me quieres hablar, algo tú quieres trabajar en mi vida. Entonces, mire lo que dice para los que tienen otra traducción de la Biblia. Mire lo que dice, por ejemplo, en la traducción al lenguaje actual. La traducción al lenguaje actual lo traduce de esta manera: en los campos de los pobres hay comida de sobra, donde hay maldad, todo se pierde. Entonces ya estamos relacionando la palabra barbecho con campo, pero sigue el mismo dilema. ¿Por qué si ellos son pobres tienen abundancia de pan? Si tienen abundancia de pan, entonces ¿por qué son pobres? ¿Y por qué es que se está perdiendo la comida, el alimento? ¿Por qué es que qué es lo que los está llevando a ellos a la pobreza? ¿Qué es lo que los está a ellos arruinando? Esa sería la pregunta que debiéramos responder el día de hoy. Así es que, meditando en esta palabra, muchos versículos se nos pueden venir a la mente. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, el Señor dice, los primeros bienaventurados son los pobres. Usted lo puede leer allí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los pobres tienen algo muy especial para Dios.
No significa que hoy nosotros tengamos que dejar todo lo que tenemos y quedarnos pobres para entrar al reino de los cielos. No, no es esa la aplicación literal que Dios le quiere dar. Hay un principio que Dios nos quiere enseñar. Y es a lo que me gustaría llegar con ustedes el día de hoy, mis hermanos. Miren, en la palabra de Dios nosotros tenemos todas las riquezas de sabiduría, de consejo, de instrucción, de formación. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos otros recursos, nosotros no necesitamos más literatura, nosotros no necesitamos más consejo cuando realmente Dios es nuestro consejero a través de su palabra. Es lo más hermoso que nos puede pasar. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos hacemos como niños y le escuchamos. Si usted lee en Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil. Entonces, cuando nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, y dice que el propósito de esta Escritura es preparar al hombre de Dios en todo lo que el Señor quiere que Él trabaje aquí en la tierra. Cuando nosotros entendemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, entonces nos estamos presentando frente a un desafío en nuestra vida. ¿A quién voy a seguir? ¿A quién le voy a creer? ¿Voy a hacer de Dios mi consejero? ¿Voy a hacer de Dios mi padre? ¿Voy a hacer de Dios mi amigo? ¿Qué debo yo hacer para escuchar atentamente las palabras de Dios y que me vaya bien en la vida? Bueno, Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Le dice: no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, así como estuve con Moisés estaré contigo. Pero Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios le está diciendo, no solo allí a través de Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento, sino que Dios le está diciendo a Josué cientos y miles de años atrás en el Antiguo Testamento, le está diciendo a otro joven conquistador, le está diciendo: yo voy a estar contigo, pero hay algo que debes hacer, Josué. Y es que este libro de la ley, mis pensamientos, mis mandatos, mis instrucciones, no se pueden apartar de tu boca. O sea, es lo que tú vas a hablar, es lo que tú vas a enseñarle a la gente. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Pensarás en lo que yo te he dicho, pensarás en lo que yo te hablo. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, si Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, Jesús nos estaba hablando de un alimento necesario y muy común en todas las naciones, el pan. Pero la palabra misma había comparado la palabra de Dios con el pan. El Señor le había dicho a Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa misma palabra se la respondió el Señor Jesucristo a Satanás cuando lo tentó en el desierto. Y sabemos que en el momento de la debilidad, en el momento de la aflicción, en el momento en que Jesús como hombre está físicamente agotado, extenuado, después de 40 días en un desierto, sin agua, sin pan, tiene hambre. Y en ese momento llega el tentador, en ese momento llega Satanás a tratar de probar su identidad y a tratar de hacer lo que siempre hace el enemigo para arruinar al cristiano, y es de hacerlo dudar de quién es Dios. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, eso lo puede encontrar usted en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, si tú eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y qué interesante que Jesús, en medio de su necesidad física, porque su cuerpo humano, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, nunca dejó de ser Dios, pero estuvo en un cuerpo humano como nosotros, con todas nuestras debilidades y necesidades.
Y en medio de ese momento tan difícil que su cuerpo le está pidiendo, el diablo le dice, es sencillo, si tú realmente eres el Hijo de Dios, no esperes una respuesta de Dios, tú mismo lo puedes hacer. Principio que Satanás había tomado en el cielo, cuando decidió rebelarse contra Dios, cuando se sintió grande y fuerte y dijo, wow, ¿yo por qué voy a estar adorando a Dios si yo mismo merezco adoración? Y se rebeló contra Dios, el pecado original. Pero Jesús le responde, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y después continúa la tentación, porque Satanás no paró allí. Pero miren, mis hermanos, cuando nosotros meditamos estas cosas, cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos una predicación y nos quedamos reflexionando acerca de esto que estamos oyendo, algo pasa dentro de nuestro corazón. Comenzamos a sentirnos identificados con las historias de la Biblia. Por ejemplo, cuando usted, por causa del trabajo, por causa de los afanes de cada día, de las ocupaciones, usted deja de leer la Biblia por unos días, usted deja de orar, tal vez no alcanzó a conectarse a los servicios, se ha perdido 1 o 2 servicios, y usted trata de volver, a usted le cuesta mucho. Y cuando había una situación entre el hombre y la mujer en casa, mientras usted ha estado en oración y en la lectura de la palabra, usted es paciente con su esposa, es tranquilo, responde bien. Pero cuando usted se ha alejado de Dios por los afanes y por tantas cosas que realmente se presentan, ese mismo roce que antes se solucionaba fácil, ahora es una pelea, es un conflicto y sale de usted algo feo. Y se genera una situación difícil en el hogar. Eso es lo que quiere decir el proverbio del día de hoy y es lo que Dios nos está tratando de explicar cuando su palabra está en nuestra vida. Somos ricos, tenemos abundancia de paz, de alegría, de esperanza, de fortaleza. Cuando su palabra está en nosotros y meditamos, pensamos en lo que hemos oído en la predicación o leído en el libro precioso, cuando nosotros pensamos y meditamos en eso, viene el desafío, viene la prueba, viene la dificultad, pero sabemos cómo responder. Respondemos como hemos aprendido aquí en la palabra y oh sorpresa, nos salen las cosas bien. Encontramos que Dios tenía razón y decimos, wow, la Biblia funciona. Estoy aprendiendo a aplicar la Biblia en mi vida. Pero esa abundancia de pan rápidamente se convierte en escasez y en ruina cuando permitimos que nuestra vida se vaya alejando del campo donde Dios siembra esta semilla preciosa. Y ese campo es nuestro corazón. Cuando permitimos que en nuestro corazón sea sembrado algo diferente a la palabra de Dios y comenzamos a cuestionar lo que leemos en su palabra, cuando comenzamos a contradecir lo que hemos escuchado en un estudio bíblico, en una predicación, cuando vienen otros pensamientos diferentes a lo que el libro sagrado dice, allí es cuando comienza nuestra ruina. Allí es cuando comenzamos a debilitarnos. Y en el momento de la debilidad, nunca se le olvide cómo ataca Satanás. Satanás no lo ataca cuando usted está fuerte en Dios y usted está... No, porque él sabe que contra Dios él no puede hacer nada. Pero él va a venir como lo hizo con Jesús, en la debilidad, en el momento difícil. Allí se presenta el adversario a poner en prueba su identidad como hijo, como hija de Dios. Por esto es necesario que nosotros hagamos sobreabundar la palabra de Dios en nosotros. Por eso nos está diciendo que es en estos campos, en el barbecho de los pobres, donde hay mucho pan, hay abundancia. Nosotros debemos considerarnos pobres espiritualmente. Y déjeme explicarle eso. Cuando nosotros somos pobres, tenemos una actitud diferente a cuando nosotros tenemos riquezas. El rico por lo general es un poco orgulloso.
El rico por lo general, no estoy diciendo todos, pero por lo general el rico suele ser altivo. El rico siempre tiene la razón, su palabra es la más importante, lo que él dice es así. Pero el pobre, por su condición de pobre, pregunta, escucha, está pidiendo ayuda. El rico muy pocas veces pide ayuda, el pobre sí. Entonces, cuando nosotros nos hacemos pobres espiritualmente, o sea, pobres en Dios, o sea, una actitud de humildad, como un niño. El niño viene al papá y le pregunta cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el niño aún no es orgulloso, aún no es altivo. El niño es pequeñito y confía en la respuesta de su papá, porque tienen una relación linda. Y ahora déjeme mostrarle hacia dónde nos va encaminando este mensaje el día de hoy. Cuando usted tiene esa relación linda con Dios, en que usted se considera chiquito, pobre, recuerde a Samuel el domingo pasado. Samuel era apenas un niño que nunca había escuchado la voz de Dios, pero la escuchó audiblemente y no sabía que era Dios el que le hablaba. Se levantó rápido y se presentó ante su señor Elí, el sumo sacerdote. Dios está dispuesto a hablarnos cuando somos niños. Dios está dispuesto a hablarnos cuando nos hacemos pobres, humildes, pequeños. Allí Dios nos quiere hablar, nos quiere responder. Pero cuando en nosotros hay orgullo, hay altivez, hay soberbia, cuando nos sentimos, wow, ya jactanciosos, que ya lo sabemos, que ya conozco, Dios es muy posible que se calle, porque esa clase de actitudes Dios la resiste. Por eso es necesario mirar cómo está nuestro campo el día de hoy, nuestro corazón. Si nosotros hemos permitido que la palabra de Dios haya entrado allí y estamos haciéndole caso. Ahora, es necesario que también reflexionemos cómo leemos la Biblia. Leemos la Biblia diariamente, la leemos con paz, con amor, con expectativa, o tal vez hay rutina. Tal vez se lee forzadamente porque estoy peleando con mi carne, estoy batallando en que no quiero leer, pero mi esposo, mi esposa, mi mamá me dice que la tengo que leer, entonces tengo que hacerlo. Y cuando yo voy porque lo tengo que hacer, este libro se cierra para mí y se convierte simplemente en letras. Pero cuando yo me hago como un niño pequeñito, cuando yo voy con humildad diciendo, Padre, háblame en tu palabra, yo abro este libro y la respuesta es inmediata y allí está. Siempre Dios nos va a querer hablar a través de su palabra. Para esto la dejó Él. Es un libro demasiado valioso el que tenemos delante de nosotros. Es una escritura indestructible, mis hermanos. Ustedes pueden entender que este libro precioso tardó alrededor de 1600 años en escribirse. Ustedes pueden entender que alrededor de 40 autores en diferentes épocas de la humanidad, 1600 años, en diferentes lugares geográficos, todos hablaron del mismo sentido y hacia la misma dirección, un mensaje totalmente coherente a través de 40 personas diferentes en diferentes lugares del mundo. No es normal. Nosotros estamos frente a un libro de inspiración divina. Nosotros no estamos frente a cualquier texto. Nosotros estamos frente a la palabra del Dios que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Por eso esta palabra es tan importante. Por eso Dios mismo compara la Biblia con un pan. Porque usted puede sustentar su cuerpo con agua y pan, elementos básicos. Usted puede sustentar su cuerpo por mucho tiempo solo con esos dos elementos, agua y pan. Y la Biblia se compara a sí misma como pan y se compara a sí misma como agua para nuestras vidas. Por eso es necesario que leemos el valor que la palabra de Dios tiene. Ahora, si nosotros le damos el valor a la Biblia que la Biblia tiene, cuando nosotros abrimos los textos y nos encontramos, déjeme explicarle algo. La Biblia está compuesta básicamente por dos partes, dos grandes grupos de libros que la componen. Tenemos el Antiguo Testamento, 39 libros, y tenemos el Nuevo Testamento, 27 libros. Cuando ponemos completo
estos tomos de libros, encontramos la palabra completa de Dios. Ahora, ¿qué hay en los 39 libros del Antiguo Testamento? En los 39 libros del Antiguo Testamento encontramos básicamente cómo Dios creó todas las cosas, pero de lo que nos habla el Antiguo Testamento es de un Dios creador que perdió su creación principal, que es el hombre, y como comienza a desarrollar un plan para salvar a ese hombre. Y el Nuevo Testamento nos dice cómo Dios desarrolló este plan del cual había hablado acá en el Antiguo Testamento, cómo Dios lo hizo y nos logró reunir nuevamente con Él. Esa es la Biblia. 66 libros que hablan de la persona de Jesucristo. 66 libros que nos hablan del amor de Dios y de su plan de salvación. Cuando usted lee las historias del Antiguo Testamento y usted ve, por ejemplo, el pecado de Jeroboam, fue el tema que el pastor Antonio trató el viernes pasado, excelente, nos lo gozamos todos. Cuando usted ve el pecado de Jeroboam, que creó una gran religión y quiso hacer su propia relación con Dios a su manera y creó nuevos dioses, ahí usted no lo puede ver únicamente como un dato histórico. Claro, fue una historia que sucedió en un año específico, en un lugar geográfico cierto. Es algo que quedó registrado en la historia, pero no lo vea simplemente como un dato. Véalo como un ejemplo para que usted no vaya a hacer lo que hizo Jeroboam, de querer decir yo tengo a Dios, pero ahora voy a hacer las cosas no como Dios dice, sino voy a hacer las cosas a mi manera y me invento mi propia religión. Amados hermanos, estamos a punto de una de las celebraciones más paganas, idolátricas y que Dios más abomina, llamada la Navidad. Si hay algo que Dios abomina, es la Navidad. ¿Por qué razón? El Halloween, el 31 de octubre, es una fiesta reconocida en el satanismo, donde a nivel mundial se hacen cultos, sacrificios de animales, de niños y de pastores, para consagrar a Satanás las tierras donde se hacen esos sacrificios, para traer ruina, pecado, devastación. Entonces el 31 de octubre es reconocido por eso, y por supuesto, Dios abomina eso. Pero hay algo que a Dios le causa más repudio que el mismo satanismo, mucho más repudio. Y permítame, porque eso se lo tengo que leer yo en la Biblia, no pueden ser solo mis palabras. Busque el libro de Sofonías. Sofonías está allí en el Antiguo Testamento, en los profetas menores. Busque el libro de Sofonías. Y mire lo que nos dice Sofonías. Está después de Habacuc. Entonces, si no se ha podido ubicar, abra su Biblia en Mateo y devuélvase hacia Génesis. Entonces está Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo y Sofonías. Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo y Sofonías. Y allí en Sofonías, abra por favor el capítulo 1, y yo solamente le quiero dar hoy algunos ejemplos de cómo Dios quiere enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, cómo Dios quiere levantarnos a nosotros como sus hijos y hacer que todo lo que nosotros pensamos sea de acuerdo a su palabra, cómo Dios quiere llenar al hombre de su presencia, cómo el propósito de Dios es salvar al hombre en esta tierra y prepararlo para la eternidad. Y Dios quiere que todo lo que el hombre haga en esta tierra le prospere. Claro, Dios quiere eso, mi amado hermano. Pero somos nosotros mismos los que buscamos la ruina. Somos nosotros mismos cuando nos inventamos religiones y cosas que a Dios no le agradan, que en vez de traer la bendición de Dios, traemos la maldición de Dios. Entonces Dios quería un matrimonio lleno de amor, de unidad, un matrimonio lleno de felicidad, un matrimonio lleno de fidelidad, de compañerismo, de entrega. Y nosotros
desobedecemos los mandatos bíblicos y terminamos con un matrimonio lleno de peleas, de infidelidades, con un matrimonio lleno de dolor, de heridas, de cicatrices. Dios quiere bendecir a nuestros hijos. Dios quiere que nuestros hijos crezcan en ambientes sanos, que nuestros hijos sean obedientes, que nuestros hijos prosperen en sus estudios, que nuestros hijos puedan crecer y tener hogares muy bendecidos. Pero nosotros le sacrificamos nuestros hijos al mundo, a los ídolos de este mundo, y terminamos con hijos rebeldes, desobedientes, patanes, groseros, idólatras, mundanos. Entonces fíjese que el deseo de Dios es enriquecer nuestra vida. Y en la abundancia del pan, en la abundancia de la palabra de Dios en nosotros, va a haber la prosperidad de Dios. Pero el alejarnos del principio de Dios nos va a traer la ruina, la miseria. Y eso no era lo que Dios había planeado para nosotros. Mucha gente suele decir, ay, es que pasó eso porque es que esa era la voluntad de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta. Hace unos días vino una señora canadiense a parquear el carro aquí al templo y se bajó y me dijo, ¿puedo dejar el carro acá que me voy a encontrar con mi hija? Le dije, claro, por supuesto. Y empezamos a hablar, me dijo, yo asisto a una iglesia ubicada aquí en el norte, y me dio el nombre de la iglesia y me dijo, pero esto ha sido muy difícil, muy difícil congregarnos ahí, hay que llamar y registrarnos para poder ir. Hay que entrar en una lista de espera y cuando uno va no puede saludar a nadie, no puede cantar, todo el tiempo con esa máscara. Dijo, esto es terrible. Y me hizo la pregunta, ¿esto lo mandó Dios? ¿Esto es un ataque de Satanás? ¿Qué es esto? Entonces le empecé a explicar con la palabra de Dios y le dije, claro, hay juicios de Dios, hay ataques de Satanás, pero hay cosas que nosotros los humanos hacemos y culpamos al diablo y culpamos a Dios, y no, fuimos nosotros los que lo hicimos. Entonces ella se quedó mirándome y le dije, le voy a dar a usted un ejemplo. La contaminación que hay en las grandes ciudades, la polución que hay en el aire, ¿la envió Dios como juicio? ¿La hizo Satanás para destruirnos? No. La contaminación que hay en el aire es el resultado de que nosotros los seres humanos preferimos usar productos químicos que destruyen la naturaleza antes de haber buscado recursos naturales. Y cuando hemos destruido las cosas es que pensamos en la solución. ¿Cuál será la solución? ¿Cómo voy a arreglar esto? Así es que dése cuenta cómo tenemos que ir separando las cosas y cómo tenemos que entender que la palabra de Dios siempre nos va a dar a nosotros el principio, la formación, la guianza, el orden correcto para nuestra vida en todas las áreas. Y volviendo a la mención que le hago de la Navidad, en Sofonías capítulo 1, mire este mensaje tan fuerte que Dios le habla a su pueblo. Versículo 1 en adelante, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios ha prometido la destrucción de toda la maldad, mis amados hermanos, y es algo que nosotros vamos a ver. Nosotros, sus hijos, esperamos en Él salvación. Nosotros en Él esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros no nos angustiamos ante las cosas que la humanidad está viviendo hoy, porque nosotros sabemos de quién somos y a dónde vamos. Nosotros tenemos una morada preparada por el mismo Señor Jesucristo, por haber confiado en Él y por caminar con Él. Por eso estas cosas
no tienen por qué a nosotros desestabilizarnos. Pero aquí hay algo que Dios está denunciando, y el ejemplo clarísimo para el día de hoy del cristianismo es la Navidad. En el versículo 5, Dios dice que Él va a destruir a los que se postran. Primero dice a los que están sobre los terrados y se postran al ejército del cielo. Claro, Dios va a destruir a los idólatras, por supuesto. A los budistas, a todos los que tienen imágenes, estatuas y se postran ante sus estatuas y las adoran, por supuesto que Dios los va a destruir. Pero está anunciando un juicio sobre su propio pueblo. Y esto en día de hoy sería para el propio cristianismo. Y mire lo que dice: a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom era un ídolo abominable en aquel tiempo. Milcom era uno de esos estatuas grandísimas de metal en las cuales traían niños, bebés recién nacidos, y los ponían allí y los quemaban. Porque Milcom bendecía y prosperaba los cultivos. Y era un acto, realmente era algo espantoso, el solo hecho de pensar en la muerte de un bebé en los brazos de una estatua de estas de metal ardiendo, y que el bebé se quemara completamente allí y sus padres ver ese sacrificio y toda una población, toda una comunidad ver cómo estaban matando bebés ahí, es algo espantoso, mis hermanos. El solo hecho de imaginarlo. Y Dios está diciendo, sí, hay muchos que me juran a mí y se postran delante de mí, pero también se postran delante de ese Dios. Hay muchos que se dicen cristianos, pero van a celebrar la Navidad, algo que Dios no mandó, una celebración 100% pagana, una celebración cuyos orígenes están en prácticas ocultas y perversas, mis amados hermanos, en la antigüedad, y eso cada uno de ustedes lo puede estudiar. Antes de traer un árbol de Navidad en su casa, investigue qué significa ese árbol y qué ritos se hacían con ese mismo árbol. Y usted podrá decir, eso no es lo que significa para mí, no es lo que signifique para usted, es lo que para Dios significa, mi amado hermano. Antes de usted unirse al espíritu del mundo, que es el que más se manifiesta en noviembre, en diciembre, trayendo ese impulso de comprar y de gastar, ese sentimentalismo y esa emocionalidad que no lleva al cambio, sino que lleva a la destrucción. Antes de usted dejarse arrastrar por esa corriente, medite qué es lo que Dios pide para nosotros, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que lo adoremos. Amada iglesia, cuando hablamos del sacrificio de bebés, usted se asusta y dice, esto es algo horrendo, pensar en que cojan un bebé recién nacido y lo quemen en los brazos de una estatua. Es algo horrendo pensar en que maten a un bebé de esa manera. Yo le quiero decir algo. ¿Alguna vez usted se ha enterado cómo se hace un aborto? ¿Cómo un médico practica el aborto? Con un tubito más o menos de este diámetro, que tiene que insertarlo en las partes de la mujer y que tiene que coger ese bebé en el vientre de la mujer y despedazarlo completamente, licuarlo, porque meten como una licuadora pequeña y tiene que licuar completamente ese bebé, hacerlo totalmente pedazos, y la única parte que no logran licuar completamente es la cabeza del niño, porque el cráneo es muy fuerte, así lo diseñó Dios, y tienen que meter unas tenazas y triturarlo para que con ese tubito cojan y extraigan, subtracten o aspiren todas las piezas de ese bebé. Eso es lo que se practica aquí en el Hospital Victoria. Eso es lo que se practica en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en cuantos países han legalizado el aborto. Eso es lo que muchas niñas, hijas de papás cristianos, han practicado. Y eso es lo que Dios promete castigar. Aquellos que se postran delante de Jehová y dicen, Dios, sí, claro, el Señor es mi Dios, pero también se postran ante el mundo y hacen lo que el mundo hace.
a ellos también los promete Dios destruir. La idea del mensaje del día de hoy no es generar en ustedes este terror, este miedo, este rechazo. La idea del mensaje del día de hoy es que juntos reflexionemos cómo es nuestro cristianismo. Si nosotros estamos viviendo la vida de prosperidad que Dios dijo que debíamos vivir, y cuando hablo de prosperidad no se imagine el dinero, no, mi amado hermano. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos de la presencia de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, cuando tenemos la identidad clara. Jesús estaba en el desierto, con hambre, con sed. Jesús no tenía bienes de esta tierra, pero estaba lleno de la prosperidad de Dios. Por eso Satanás no pudo hacer absolutamente nada con Jesús. Asimismo, la presencia, la gloria, la prosperidad de Dios va a estar en nosotros cuando nosotros caminemos como este libro dice que tenemos que caminar. Por eso, amado hermano, se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño. Si usted está viviendo una religión y usted está creyendo en Dios y acercándose a Dios a su propia manera, a su propia forma, sin leer la Biblia, sin oración diaria, sin humillarse y reconocer sus pecados, sin una actitud de cambio en su vida, usted ha creado su propia religión. Usted se está postrando delante de Dios, pero usted mismo está haciendo su propia religión. Y eso no es algo bueno. Es algo que usted debe reflexionar y meditar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo yo adorar a Dios? Permítame terminar en esta mañana con la respuesta a una pregunta que hoy mi hija me hizo. Cuando la niña me hizo esa pregunta, y yo pensando en todo lo que Dios quería que hoy hablara para que nosotros nos edificáramos, allí encontré realmente lo que está pasando con muchas vidas. Mi hija me hizo una pregunta esta mañana y ella me dijo: papi, ¿cuál fue la primera religión? ¿Cuál fue la primera religión? Y yo quisiera responderle esa pregunta en el libro de Génesis. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Y allí en Génesis usted se va a ubicar en el capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, nos habla del inicio de una relación preciosa. Nos habla del inicio de una familia. Cuando usted mira su álbum fotográfico y ya usted tiene 15, 20 años de matrimonio y sus hijos ya están grandes y usted ya tiene algunas canas y ya falta un poco el pelo aquí arriba y ya han pasado los años, usted mira las fotos de cuando usted estaba de novio con la que es hoy su esposa, o viceversa, y usted dice: wow, ¿cuándo íbamos a imaginar que esa relación iba a tener hoy en día esto? Hijos, algunos ya nietos, pequeñitos que están por ahí corriendo, que tienen mi apellido, que llevan mi sangre, que los puedo abrazar, que veo mis cejas en ellos, que veo rasgos de mi cuerpo, de mi forma de ser en ellos. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que en aquel tiempo que apenas estaba yo cortejando a la que hoy es mi esposa, cuando apenas éramos dos jovencitos, ¿cuándo nos íbamos a imaginar toda esta familia y todo esto? Bueno, allí empezó la familia, en esa relación amorosa, en ese vínculo, en esa unidad, cuando se juraron fidelidad, cuando se juraron delante de Dios honrarse, respetarse, amarse. Allí empezó esa familia. Asimismo, la familia de Dios y nosotros comenzó aquí. En el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos, le dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, están diciendo, expresando el deseo de su corazón: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Pero mire lo que hace Dios después de crearlos. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios. Usted puede decirle a la persona que tiene a su lado, Dios quiere bendecirnos. Dígaselo nuevamente, por favor. Dios quiere bendecirnos. Ese es el deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque somos su familia, somos su creación. Y Él ama su creación. Él está comprometido, entregado a su creación, porque salió de Él mismo. Y de allí se origina todo un plan de salvación para restaurar, recuperar lo que se había perdido, lo que Satanás un día robó, dañó. De aquí, del inicio de esa familia, usted logra restaurar un matrimonio cuando regresa al punto inicial que los unió. Puede ser un atractivo físico, puede ser los atributos que yo veía en ella, me gustaba que era una mujer así, 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 o lo que yo veía en él, que era así, así, así. Cuando usted comienza a recordar todo aquello que le gustó de una vez y comienza a ver a lo largo de los años todo lo bueno que ha vivido con su pareja, allí usted comienza a tener fuerza para perdonar la traición, la infidelidad, la violencia, el engaño. Todo lo que su pareja ha hecho de malo, lo logra perdonar cuando comienza a ver lo bueno que hay allí en esta persona y dice, vamos a levantar la relación, vamos a seguir adelante. Cuando usted mira a sus hijos y dice, yo cómo le voy a dejar como herencia a mis hijos un hogar destruido, un divorcio, que no me pueda ver yo con mi mujer y que ellos tengan que en una fecha especial escoger entre verme a mí o verla a ella. No, yo no voy a hacer eso. Cuando comienza uno a bajar su orgullo, cuando comienza uno a entender lo que este libro precioso nos quiere decir, allí se puede restaurar una relación. Y Dios nos da un ejemplo maravilloso de esto, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y en el versículo 28 nos bendijo. Dice, y los bendijo Dios. ¿Cuánto puede valer la bendición de Dios? Todo, mis hermanos, todo. ¿Cuánto puede doler la maldición de Dios? Todo, todo. Porque Dios bendice, pero Dios también maldice. Y la Escritura es muy clara en cuanto a eso. ¿Dónde empezó entonces la religión? ¿Cuál fue el inicio de la religión? Este no fue el inicio. Porque si usted va conmigo al capítulo 3, y usted ve conmigo en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, no nos habla de una religión, nos habla de lo que hace una familia. Esto es lo que hace una familia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Y dónde estaban ellos, Adán y Eva? En el huerto. ¿Y dónde caminaba Dios? En el huerto. Entonces este no es el origen de una religión. Allí no había una religión. Allí no había ritos, tradiciones, formalismos. No. Allí había una familia. Allí había un Dios, usted lo puede ver en el capítulo 2, que se llevaba a Adán y le decía, vamos a ponerle nombre a todos los animales de la tierra, Adán. Un Dios que jugaba con Adán. Un Dios que se deleitaba hablando con Adán. Un Dios que se deleitaba viendo su creación. Un Dios que un día lo vio solo y dijo, no es bueno que esté solo, voy a hacerle una ayuda especial. Un Dios que sabía las necesidades. Un Dios que estaba dispuesto a bendecirlo y lo había demostrado. Dios los había bendecido rica y poderosamente a su familia, Adán y Eva. Y en medio de esa bendición Dios caminaba con ellos porque Dios es la bendición. La bendición no es la casa, el carro, el dinero, las deudas pagadas. La bendición es caminar con Dios. Pero ese no es el origen de la religión. Es la familia. Sobreabunda la presencia de Dios, sobreabunda la felicidad. Cuando tengo la presencia de Dios, perdono fácilmente, comprendo, soy misericordioso, soy paciente, soy generoso, sé esperar los tiempos.
Me deleito en su presencia, lo amo, lo contemplo, le hablo, lo escucho. Somos una familia. Qué riqueza tan grande hay en Dios, que está dispuesto a bendecirnos. Pero yendo a la respuesta de dónde empezó la religión, voy a darle la respuesta junto con la respuesta del versículo con el que empecé hoy. En esos campos hay riqueza y hay abundancia, porque en esos campos está Dios y se pasea Dios. Pero nuestros hechos injustos, nuestros pecados, nuestras faltas, hacen que venga la ruina. Ellos tenían una familia con Dios y lo contemplaban como Él es. Algo que nosotros soñamos y anhelamos, contemplarlo como Él es. Hoy ya está escondido a nuestros ojos, porque su pecado trajo una maldición sobre nosotros y nuestro cuerpo pecaminoso no soporta la gloria de Dios. Nos consumiría su santidad, nos destruiría, porque el pecado quedó en nuestros genes, en nuestra carne. Es algo imposible de cambiar, está en todo el código genético de la raza humana. La raza humana quedó bajo maldición y esa maldición solo la quita Jesucristo. El día que muramos y seamos resucitados con un cuerpo nuevo, o el día que seamos raptados y seamos transformados con un cuerpo nuevo, ahí desaparecerá la maldición. Hasta el día de hoy seguimos con la maldición. Y de ser una familia con Dios, mire a lo que pasaron en el capítulo 4. Este es el origen de la religión. Y este es el origen de la ruina. Ruina material, ruina espiritual. ¿Cuál fue el origen de la religión? Dice aquí el capítulo 4 que Adán y Eva estuvieron y tuvieron una familia y que les nacieron 2 hijos inicialmente, Caín y Abel. Y nos dice las profesiones de sus 2 hijos, pero nos muestra la diferencia que sigue siendo hoy el desafío para nosotros los hijos de Dios, entre acercarnos a Dios como familia o tener una religión. Y mire lo que sucedió en estos 2 hijos de aquella pareja que un día fueron familia de Dios, pero que de la bendición pasaron a la maldición por su pecado. ¿Era la voluntad de Dios maldecirlos? No, pero Dios es bueno, pero también es santo. Dios es misericordioso, pero también es justo y debe castigar el pecado. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que usted debe conocer. Por eso esta palabra debe abundar en su corazón, para que usted no se invente un Dios diferente al de la Biblia, para que usted lo conozca como Dios es. Mire lo que dice, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está el origen de la religión. La familia, la relación, está expresado en la ofrenda de Abel, quien había visto a sus padres aprender que la muerte por su pecado la habían sufrido 2 animalitos, tipología del Señor Jesucristo. O sea, esos animalitos representaban lo que Jesús haría por nosotros, morir en inocencia por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados. Y Abel había observado eso de sus papás. Y Abel había hecho una matemática muy simple, muy sencilla. Abel había dicho, a Dios le gusta que andemos bien delante de Él, pero somos pecadores, hacemos lo malo, hay que traerle un sacrificio, hay que traerle una víctima inocente. Y eso fue la matemática que hizo Abel. Y se la presenta a Dios. Pero no le trae cualquier oveja, dice que de lo más gordo. Entonces Abel comenzó a tener realmente esa idea que usted y yo tenemos hoy en familia. Entonces usted hace una invitación en casa. Número 1, usted va a traer a su familia a casa. Usted dice, mi casa tiene que estar impecable. ¡Wow! Comienza a arreglar la casa,
a limpiarla, a poner todo en orden excelente. Número 2, usted dice, tengo que darles de comer y algo muy bueno. Entonces usted comienza con los preparativos porque usted ama a su familia y cuando ellos vengan, ellos son especiales para usted y usted quiere disfrutar con ellos. Entonces, en eso es donde se ve lo que hay en el corazón. Dar lo mejor, hacer lo mejor por aquellos a quien yo amo. Pero Caín representa la religión. ¿Qué es la religión? Aquella persona que viene a visitarnos que no es bienvenida, aquella persona que no queremos ver. Entonces no me esfuerzo en atenderlo, no me esfuerzo en recibirlo como así muy bien y todo, más bien como que tengo ganas de despachar y que se vaya rápido. Y eso es la religión. La religión es el hacer las cosas porque toca. La religión es despreciar a una persona con mi actitud, sabiendo de corazón que no le quiero, que no quiero estar cerca a él, pero que me toca porque tengo que hacerlo. Por eso fue que Dios, que conoce los corazones, miró con agrado la ofrenda de Abel, pero despreció la ofrenda de Caín. Ahí nace la religión. Y ahí nace la desgracia de la humanidad. La desgracia de la humanidad. Hasta el día de hoy usted verá grupos de alabanza cantando rock con literalmente andrajosos, con pantalones rotos, con esas modas espantosas, pelos de colores, mujeres apretadas, y en medio de toda esa locura con guitarras eléctricas, como si fuera una banda de rock and roll de los años 70. ¡Ya te amo, Jehová! ¡Ya, ya, 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 ya! Trayéndole a Dios lo que a ellos se les da la gana, sin consultar lo que esta palabra habla de la santidad, del honor, del respeto, del temor a Dios. Y hasta el día de hoy usted verá millones de cristianos alrededor del mundo celebrando la fiesta que más enfurece a Dios, la Navidad. Porque esa fiesta que era celebrada a los ídolos de la antigüedad, en el paganismo, ahora se le quitó el nombre de esos ídolos y se le puso el nombre de Jesús. Y se sigue practicando exactamente la misma inmundicia y maldad alrededor del mundo que se practicaba hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, 6000 años, 5000 años aquí en Babilonia. La misma tradición fundada por Satanás. Y hoy los cristianos quieren agradar a Dios de esta manera. No, Dios no va a ver con agrado tu casa cuando tú pongas un árbol en tu casa, símbolo del paganismo. No, Dios no va a bendecir tu hogar cuando tú quieras adornarlo como el mundo lo adorna y hacer las prácticas que hace el mundo, y a Dios acercarte porque te toca venir el domingo obligado, escuchar el servicio del viernes porque te toca, o muchas veces decir, estoy cansado, el pastor predica muy tarde y yo eso no ni entiendo. Eso puede hacer que Dios no vea con agrado tu vida. Y si tú miras, el fin de Caín fue espantoso. Allí empezó la religión, pero mira que el deseo de Dios no era que el hombre tuviera una religión. El deseo de Dios siempre era, es y será la familia. Mira, la historia no terminó allí, y por eso es tan lindo leer la Biblia completa. Después del capítulo 4 viene el capítulo 5, y en el versículo 22 te habla de, en medio de la maldad de aquel tiempo, después de Caín y de sus generaciones, nos habla de un hombre al cual Dios vio algo lindo nuevamente en él. Y Dios siempre ha querido acercar a la humanidad, siempre ha sido el deseo de Dios. Dice el versículo 22, Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Oye, me parece muy curioso, mi amado hermano, que lo mismo que pasaba en el huerto cientos de años atrás, Dios paseándose por el huerto con Adán, con Eva, vuelve a suceder ahora con un hombre llamado Enoc. Ya no en aquel huerto perfecto y hermoso, ahora en la tierra,
en medio del pecado, en medio de la oscuridad, pero Dios queriendo acercarse al ser humano. Y así seguirás tú viendo nuevamente, Dios se quiere relacionar con el hombre, se levanta la maldad. Dios vuelve a reconciliarse con el hombre, vuelve a levantarse la maldad. Y esto está todo el tiempo en la Biblia, altos y bajos, altos y bajos. El capítulo 6 nos habla de la maldad de los hombres, todo el pensamiento de ellos era continuo del mal, pero en el versículo 9 nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Volvemos a ver el Dios de la familia, el Dios que quiere estar cerca a nosotros, el Dios que quiere hablarnos, comunicarse, tener esa comunión con nosotros. Y obviamente después de Noé vuelves a encontrar la maldad y toda la locura que se levantó sobre la tierra. Lo puedes encontrar nuevamente en el capítulo 11, donde se crea la religión a nivel mundial en un lugar llamado Babel, que significa confusión, Babel, donde nacieron todas las religiones del mundo pagano. Babel, origen de la Navidad. Y vuelve a ver la maldad. Pero Dios no termina allí. En el capítulo 12 vuelve y encuentra a otro hombre hermoso llamado Abraham y comienza a desarrollar una historia preciosa con Abraham, y entonces Dios se relaciona con él. Y vuelve Dios en el capítulo 18 a decir, después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Y comienzan todas las atenciones de Abraham a Dios. Dios que viene a visitarlo. Dios que viene a visitar a Abraham. Después de la maldad de Babilonia, vuelve Dios otra vez a querer tener esa familia, una relación, que haya abundancia en ese hogar, que haya prosperidad, que haya paz, que haya gozo, que haya alegría en ese hogar. Y es lo que Dios quiere traernos a nosotros. Versículo 17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Fíjate, relación con Dios. Relación con Dios. Y me faltaría el tiempo para seguirte hablando de este mismo paralelo todo el tiempo. El deseo del corazón de Dios de la familia y la maldad del hombre. La restauración de Dios, la reconciliación y otra vez la maldad del hombre. Todo el tiempo. Por eso hoy yo te quiero decir, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que si tú no has llegado a este grado de sentirte parte de la familia del Señor, de amarlo, de convivir con Él, estás muy bienvenido. Eres invitado especial el día de hoy. Este mensaje es para ti, para que en tu campo haya prosperidad, haya abundancia de pan. En el barbecho del pobre hay abundancia de pan. En los campos haya abundancia de la presencia de Dios, de la bendición de Dios sobre tu familia. Pero también esta invitación es para ti, que has caminado con Dios y has caído, y Dios te ha levantado y has vuelto a caer. Esta también es una invitación para ti, para decirte que no te rindas, que Dios ha visto tu cansancio, ha visto tu aflicción, ha visto tu lucha, ha visto tus errores, pero ha visto tus lágrimas. Y que lo único que Dios quiere es, así como se paseaba en el huerto, pasearse en tu casa. Así como caminó con Enoc, caminar contigo. Así como vino a cenar y trajo la bendición sobre Abraham, sobre Noé, sobre cada uno de estos hombres que han querido caminar y vivir con Él, así Dios lo quiere hacer contigo. Amado hermano, amada hermana, es la invitación que hoy Dios nos está haciendo. Hagámonos como niños, yo se los pido. Yo se los pido. Yo soy un hombre que he errado muchísimo, me he equivocado, he fallado, me he caído, pero sigo creyendo en este Dios maravilloso. Y he tomado una decisión, y es que no me voy a postrar delante del enemigo. He tomado una decisión radical en mi vida, y es que voy a servir solo al Señor. He tomado una decisión y es que yo y mi casa serviremos al Señor.
He tomado una decisión en mi vida. Y es que no voy a claudicar más entre dos pensamientos. ¿Qué hago? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Con Dios o con los amigos? ¿Con Dios o con la gente para agradarles a ellos? No. A mí, Señor, solo a Él, solo a Él. Y predicaré únicamente su palabra. Solo su palabra predicaré. Y este mensaje divino, encerrado en este libro precioso, llamada la Santa Biblia, este es un mensaje gratuito para ti. Este libro está a tu disposición. Este libro lo tienes hoy en tus manos. Aquí está Jesucristo, si lo quieres conocer. Aquí está el Padre, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el reino que tiene preparado para ti. ¿Tienes dudas y preguntas de cómo será el cielo? Aquí está la respuesta. ¿Tienes dudas y preguntas de cómo te irá si hoy le crees y confías en Él? Aquí está la respuesta. ¿Te falta sabiduría? Aquí está en abundancia. ¿Te falta fuerza? Aquí está tu fortaleza. Vitamina B, lo que más necesitamos. Biblia, el pan que Dios nos envió, su palabra. Y su palabra no perecerá. Dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra preciosa también nos juzgará un día. Jesús dijo, no he venido a juzgar al mundo. Mi palabra que les he hablado los juzgará en el día postrero. Así es que este libro precioso es nuestra medicina, es nuestra esperanza, es nuestra lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mi luz, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una espada, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Claro, es lámpara, es espada, es martillo, pero es medicina, es puerta al cielo, mis amados hermanos. Aquí está la llave del reino de los cielos, aquí en esta palabra preciosa. Hazla tuya, haz que abunde en tu vida. Llénate de este libro precioso. Ámalo, léelo con alegría, con devoción. Haz una vida devocional, una vida de disciplina, persevera. Dios quiere que tú perseveres, Dios quiere que tú alcances todas las bendiciones que están en este libro, Dios quiere que tú las alcances. Dios quiere levantarte, mi amado hermano, Dios te ama muchísimo. Dios piensa en ti como familia, Dios piensa y ve en ti un hijo, una hija, un pequeñito. Eso ve Dios en ti y quiere amarte y quiere abrazarte. Aprende a acercarte a papá y no lo dudes más, no esperes más, toma tu decisión hoy. Voy a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Sé que este mensaje me conmueve y ha llegado a mi corazón, porque como hablo con mis niños, así quiero hablar con ustedes, amada iglesia. Olvidarnos de rituales y de tradiciones y de cosas que Dios no inventó. Dios quiere una familia, así de sencillo, tan sencillo como eso, que le hablemos, que lo escuchemos, que compartamos con nuestros hermanos, porque tenemos muchos hermanos en todo el mundo, hermanos de verdad, hermanos en Cristo, que nos aman porque lo aman a Él. Vamos a orar en esta mañana y yo te quiero invitar en este momento, inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás, y comienza a hablar con papá. Él es papá. Hago una aclaración, no es papito, esa es una pésima traducción de Abba Padre. Papito no es, jamás le digas papito Dios, es un insulto para Dios. Papá, Señor, Dios, Rey del universo, sí, eso sí es Él. Inclina tu rostro. Padre, te exaltamos, te honramos. Yo te agradezco mucho, Señor, porque me has levantado, Señor, en una fidelidad impresionante. Nosotros mismos nos llenamos de rituales, Señor. Nosotros mismos hicimos complicada la relación contigo, llenos de formalismos, de leyes, de liturgias, de cosas que tú nunca mandaste, Señor. Nunca mandaste eso. Tú piensas en nosotros como hijos e hijas. Y aquí estamos, Señor, con humildad. Y te pedimos perdón, Señor, por la religiosidad. Yo te pido perdón por ser religioso muchas veces. Yo te pido perdón, Señor, por haber presentado las cosas complicadas y por de pronto ser tropiezo en algunas áreas a tu pueblo. Señor, te pido perdón, por favor. Cuando nosotros somos simplemente instrumentos en tus manos.
para que tu pueblo te pueda conocer y amar, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si mi carácter ha sido un tropiezo para que ellos se acerquen a ti. Padre mío, yo te ruego, Señor, que tú nos restaures a todos, que tú nos levantes a todos como familia. Señor, qué lindo que nuestro hogar sea un huerto para ti, donde tú te paseas. Qué lindo, mi Señor, que seamos ese Enoc con el cual tú caminas, ese Noé con el cual caminas, ese Abraham con el cual tú cenas. Qué lindo, Señor, que nuestro hogar esté abierto para ti, Jesús. Amado Espíritu Santo, entra, Señor, en nuestras vidas, entra en todos nuestros hogares, entra, Señor. Nos has venido hablando, nos has venido diciendo que somos la luz del mundo, que quieres brillar en nosotros para que este mundo tenga, Señor, limpieza, libertad, sanidad, salvación. Queremos que nos uses, úsanos en un avivamiento genuino. Úsanos, Señor, en un avivamiento verdadero. Sácanos completamente la idolatría del corazón. Arranca el mundo de nuestros corazones, Señor. Ese apego por la Navidad, ese apego por celebraciones que tanto te ofenden. Sácalo, Señor, por favor. Sácalo. Yo te lo pido, Dios. Y te quiero rogar algo, Señor. Que si alguno de mis hermanos quiere celebrar la Navidad, Señor, que pueda entender, Señor, lo que tú quieres de esto y no que lo vaya a hacer porque yo o lo prohíbo o me enojo. No, Señor, que eso no vaya a pasar en esta iglesia más. Mucha gente lo quiso hacer en el pasado y no lo hacía por miedo a mí. Y eso es algo terrible, Señor, porque eso es una religión. Yo te pido, guía a cada persona y pon tú, Señor, tu voluntad en sus propios corazones, Dios. Enséñales a orar, enséñales a leer tu palabra, enséñales a cantarte, a alabarte, así como lo hiciste con Abel. Así como lo hiciste con Abel. Él aprendió lo que te agradaba y de su corazón nació dar lo mejor para ti. Enséñales así a mis amados hermanos. Te lo pido, por favor. Oramos por avivamiento aquí en nuestra congregación en London. Oramos por avivamiento, Señor, por amor y pasión por ti. Fíjate, Señor, que sin hacer, Dios mío, todo un estudio y traer aquí apuntes y cosas, tú nos hablas con sencillez. Y eso es lo que tú quieres, amado Dios. Gracias. Recibe nuestra alabanza, Padre. Recibe nuestra gratitud. Y por favor, perdona todo pecado. Perdona todo pecado. Hoy también te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que recibas con agrado nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que te presentamos con amor y con mucho respeto a ti, Señor. Tú eres el que nos da todo. Por eso queremos entregarte, Señor, lo que te pertenece a ti. Gracias, maravilloso Dios. Te ruego por los enfermos que están en medio nuestro, que tú te muevas con sanidad. Sana, Señor, cuerpos. Sana, Señor, vidas, almas, corazones. Sana de toda enfermedad. Llévate la depresión, la tristeza, la melancolía. Llévate, Señor, la división. Destruye la religiosidad. Destrúyela, Señor, que se consuma en el nombre de Jesús. Y, Señor, aplaca todo este ataque satánico que se ha venido con tu amor, con tu fuego, con tu presencia. Porque donde tú estás, Señor, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Gracias, Espíritu Santo. A ti debo este mensaje, Señor. A ti lo debo completamente y ha sido tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados hermanos, reciban un saludo muy especial, mi esposita, mis 3 niños. Les amamos muchísimo. Recuerden que siempre estamos orando por ustedes. También les invito a nuestros tiempos devocionales de 5:30 a 6:30 de la mañana, los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Tenemos estos tiempos devocionales en la mañana. También tenemos oración el día martes con nuestro pastor Mauricio a las 5:30. El día miércoles a las 5:30 aquí desde Canadá. Y el tiempo de alabanza y de predicación de la palabra el día viernes a partir de las 6 de la tarde comienza el tiempo en Colombia y a las 8 de la noche aquí en Canadá. Les amamos mucho, mis hermanos.
Que el Señor les bendiga.